¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Estamos en Hermosillo a debate. Acaba de concluir el sexto y último de los debates organizados por el Instituto Estatal Electoral. Hoy correspondió a la capital de Sonora. Y una vez que vimos y escuchamos las propuestas de los candidatas y los candidatos a la presidencia municipal de Hermosillo, viene el postdebate, el análisis. Y es por ello que queremos agradecer esta noche, usted ya los va a empezar a ver, tenemos invitados en el estudio para que nos den sus primeras impresiones de lo que tuvimos la oportunidad de transmitir a usted hace un momento. Y así que, pues nuevamente, muchas gracias, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Y comienzo presentándoles, gracias por estar con nosotros, la vocera de la campaña de María Dolores del Río por candidatura común, Fanny Duarte, muchísimas gracias por estar aquí. Luego, muchísimas gracias por acompañarnos de la campaña de Antonio Astiazarán, de la coalición Fuerza y Corazón por Sonora, Eduardo Urbina. Muchas gracias. Gracias. Agradezco también la presencia de vocera de la campaña de Eduardo Palafox, del Partido Sonorense, Gisette Guadalupe Gaitán. Y muchísimas gracias también por acompañarnos de la campaña de Natalia Rivera, de Movimiento Ciudadano, Luis Mario Herrera. Gracias por estar aquí. Gracias. Y vamos a escuchar la primera de las impresiones de lo que vimos, escuchamos hace unos momentos, Giselle. Pues todos se manejaron con una misma bandera de los jóvenes, que es algo que los partidos últimamente han hecho, manejar banderas de que nosotros contemplamos a la juventud de nuestros partidos. Hay que reconocer que nuestra generación, porque me incluyo, tengo 23 años, y nuestra generación es una generación que ha generado un poco de controversia por no quedarse callada. Es una generación de jóvenes valientes y es triste que muchas veces los partidos nos agarren como una cuota, porque es la realidad. O sea, nos incluyen en las planillas porque lo estuvieron mencionando mucho de que nuestra planilla tiene jóvenes, incluye jóvenes, pero ¿cuántos de ellos son por una cuota? Entonces, sí es triste y es impresionante ese dato. Ahora, en el debate se mencionó mucho, se estuvieron tirando unos a otros. Y quiero recalcar, para los que no vieron, al único candidato que no le sacaron datos fue al del Partido Sonorense. Y sí es cierto, Natalia mencionó algo muy importante, que, bueno, le hizo una pregunta que, en mi opinión, son un poco arrogantes. Le preguntó que sí, qué era la política pública, mencionando que Juan Eduardo no tenía experiencia. Fue a lo que se refirió. Pero el hecho de que no tenga una experiencia en una elección popular no significa que no esté preparado, porque juventud no es sinónimo de inexperiencia, ni de falta de preparación. Entonces, sí hay que notar un poquito ahí de que es claro por qué no dejan llegar a los jóvenes a las tomas de decisiones. La primera impresión. De entrada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto saludar a mis compañeros. Feliz Día del Comunicólogo, por cierto, para todas las personas que están trabajando aquí esta noche cubriendo el postdebate. Pues, de entrada, agradecer el espacio y hablar sobre, recalcar lo que dice Natalia Rivera sobre los dos Hermosillos que se han presentado bajo las consecuencias de los gobiernos del PRIAN y de Morena. El Hermosillo 1, que es el Hermosillo que está bien atendido, con buenas calles, con buena infraestructura y con servicios públicos que son eficientes. Y el Hermosillo 2, que tenemos un Hermosillo olvidado, lleno de baches, sin pavimentar, inseguro y en pésimas condiciones. Y eso ha sido prácticamente el ejercicio que ha entendido y ha descubierto Natalia Rivera al recorrer más de 300 colonias y tener más de 300 reuniones también por todo Hermosillo. Y eso no solamente se contrasta con los datos que ve Natalia, sino también con la encuesta de percepción anual de Hermosillo, cómo vamos. A pesar de que el Estado, en el gobierno de Morena, ha vulnerado el presupuesto de la capital sonorense, que lo redujo en un 500%, existen positivos de manera de inversión pública. Sin embargo, la concentración de las obras públicas solamente se han destinado a 3 distritos locales, donde a Toño Astiazarán, el candidato del PRI, le conviene aumentar su rentabilidad electoral para su reelección.
Cito a Ernesto Urbina, de Hermosillo, director general de Hermosillo Cómo Vamos. Hay un incremento en la inversión pública, pero observamos que el impacto positivo en términos de satisfacción de la ciudadanía se concentra en zonas de mayor ingreso, particularmente la zona centro, ya que los resultados muestran que los habitantes de la zona norte, sur y rural del municipio califican menos avances y satisfacción en aspectos como la pavimentación, las áreas verdes e incluso los niveles de percepción de seguridad. Hay que dejar de ver esto, la presidencia municipal y el ejercicio de la administración pública, como un ejercicio electoral y como lo que se merece. Hay que verlo como un ejercicio para el beneficio de los ciudadanos. Gracias, María Fanny Duarte. La impresión de este debate. Katia, muy buenas noches a ti y a todos los televidentes. También un honor compartir mesa con los compañeros. Yo quiero decir algo muy claro. María Dolores del Río ganó el debate. ¿Por qué? Porque es una mujer con experiencia, con visión y lo más importante, es una mujer honesta, que dista mucho de la realidad del candidato del PRI, que es una persona que ha hecho negocios desde el ayuntamiento, que ha tenido contratos leoninos, que ha continuado con concesiones apócrifas que solo derrochan el dinero de las y los hermosillenses. A mi gusto, y yo creo que al de la mayoría de las personas que estuvieron viendo el debate, pudimos notar cómo María Dolores, con su experiencia, pudo exponer cómo va a transformar Hermosillo, cómo vamos a mejorar la ciudad. E insisto, este debate para nosotros fue claro que lo ganó María Dolores del Río, porque los debates se ganan con argumentos, con experiencia, con el cariño de las personas, de las y los habitantes, no con falsos datos como lo hizo Antonio Cesarán o con argumentos desmemoriados como lo hizo Natalia Rivera. Y al respecto del candidato, el vocero del candidato de Antonio Cesarán. Muchas gracias a mis compañeros, muchas gracias por la invitación. Es obvio, se notó principalmente el carácter, ¿no? Y lo quiero decir. Dolores creo que estaba molesta, empezó molesta. Creo que la encuesta que se dio a conocer hoy, que le da una ventaja por más de 10 puntos al Toño, la hizo molestar y obviamente vino a atacar. Y en los ataques, tristemente, pues demostró una falta de conocimiento total sobre la ciudad, mintiendo bárbaramente sobre datos, inclusive contradiciéndose a ella misma. Y la verdad es que me parece que el Toño, en contraste, pues presentó un plan muy estructurado de seguimiento. Obviamente, él reconociendo las cosas que se han hecho, pero las cosas que faltan por hacer, entendiendo que es una dinámica continua. Debemos de recordar que él, en un planteamiento, inclusive lo dice, le entregaron la ciudad con 8 prácticamente de los servicios públicos municipales en picada según el INEGI, ¿sí? O sea, no según el Toño, según el INEGI. Entonces, estos porcentajes, digamos, de decadencia, el Toño en la misma encuesta del INEGI hoy entrega 10 en positivo. Inclusive, creo que reconoció el tema del agua como era el tema que, según el INEGI, todavía faltaba. Inclusive presentó este planteamiento del Hermosillo H2O, ¿no? El planteamiento de cómo recuperar el organismo agua. Debemos recordar que tenía pérdidas de 1 millón de pesos mensuales. Entonces, la dinámica creo que se presentó en propuestas y una persona, en este caso Dolores, pues denostando y obviamente cayendo en falsedades. Gracias, Eduardo. Tenemos ya el enlace con nuestra compañera Rosalba. Sí, bueno, tuvimos la oportunidad de ver y escuchar hace unos momentos el debate. Vamos hasta la sede, desde donde estaba instalada la producción de este ejercicio electoral, y vamos con nuestra compañera Rosalba Wong, quien nos da algunas impresiones de lo que tuvo la oportunidad de tomar previo al debate y durante el debate, posterior también al debate. Te escuchamos, Rosalba. Buenas noches. Muy buenas noches, Katy. Buenas noches, amigos, amigas de Telemax. Un gusto saludarlos en esta noche de debate municipal de la capital del estado de Sonora, aquí en Hermosillo. Como ya lo mencionabas, ya escuchábamos estas primeras impresiones de los representantes allá contigo. Y bueno, yo desde acá, desde la sede del debate, desde antes de que este diera inicio, pues vimos el movimiento que había por parte del contingente de acompañantes del Partido Movimiento Ciudadano, por ejemplo, afuera, con banderas, con música. También vimos mucho movimiento de parte de Morena. No vimos a parte de la coalición de Fuerza y Corazón por Sonora. Al entrar aquí nos pareció raro, tal vez estaban en otro punto. Sin embargo, bueno, nos sentamos ya junto a la prensa para poder disfrutar de este debate, y iniciaron las y los candidatos hablando de educación, salud y cultura democrática en este primer bloque. María
Dolores del Río dijo que Hermosillo está estancado, habló de los servicios públicos deficientes y que el gobierno actual ha visto a la ciudad como negocio, que se verían dos visiones en este debate. Habló del PRI corrupto, que miente, y la visión humanista de la Cuarta Transformación. Por su parte, Natalia Grijalva contesta a esto, hablando de la vieja política, que no quiso dejar los privilegios del poder, y la visión de la nueva política, que ha hecho todo lo posible por estar a la altura de los ciudadanos. Y dijo, el que no puede en lo poco, no puede en lo mucho. También estuvo platicando Juan Eduardo Ruiz Palafox del partido sonorense. Él hablaba de que él representaba al pueblo, que el único candidato que no ha estado en un puesto popular, fue algo también de lo que habló a lo largo de este debate. María Dolores del Río, al ser acusada por este candidato del partido sonorense de ser alérgica al pueblo, pues ella respondió que a lo que es alérgica es al PRI, y eso se alivia votando este 2 de junio por Morena. También se presentaron datos del Coneval, donde 21% no tiene servicios de salud en Hermosillo. Se retomó pues con esta pregunta, y Natalia Rivera dijo que como alcaldesa ella va a exigir y van a tener las causas saludables para llevar a otro Hermosillo que pues se ha olvidado y que se ha marginado, las casas saludables. Habló de las casas habitaciones, dijo que ha estado en las comunidades con jornadas de prevención como la riqueza. Sobre ese mismo tema también Juan Eduardo Ruiz dijo que se iban a gestionar para tener 4 clínicas. Antonio Ciazarán dijo, pues habló de sus avances en temas de salud, de las jornadas de descacharre, programa Creces con clínicas en las zonas urbanas y rurales que pues están beneficiando a 16,000 familias. Aunque dijo que es insuficiente, que lo reconoce y que vamos por más, dijo, vamos a duplicarlo. Rescataremos la ruta de la salud, también lo mencionó María Dolores del Río en cuanto a este tema. Algo también que se tocó es la drogadicción, mencionando que Hermosillo está en el 3er lugar, y se decía en el planteamiento de la pregunta, es que la droga de más consumo es la metanfetamina. Ante esta pregunta específica, Antonio Ciazarán respondió que lo que se estaría proponiendo a este respecto son los parques rehabilitados, mejorar los espacios públicos en zona urbana y rural, combatir las adicciones, dijo, significa fomentar el deporte. También se cuestionó sobre los casinos, sobre los permisos, que Hermosillo está en el 4.er lugar nacional con más casinos según el INEGI, pero para esto no hubo mucha discusión por parte de las y los candidatos. El candidato del PRI habló también de transformación y pues mencionó lo de los parques rehabilitados ya en Hermosillo. Ante eso, María Dolores del Río lo retoma con un cartel, presenta este cartel y muestra los parques de algunas colonias, mostró carteles de cómo se verían transformadas en su administración. Rosalba, ¿sí me escuchas? Sí, te escucho, Katy. Ya se fueron las candidatas y los candidatos del lugar. ¿Qué ocurrió posterior a que concluyera? Los simpatizantes les esperaban desde el inicio. ¿Cuál fue el ambiente en general que viste en el lugar? El ambiente estaba muy animado desde, como te lo menciono, desde las 6 de la tarde más o menos, o antes. De hecho, ya estaban los simpatizantes al exterior de este recinto, mucha seguridad, por supuesto. Y ahorita que se terminó el debate, nosotros nos colocamos para comunicarnos contigo, y aquí a mi lado derecho, pues han estado pasando los candidatos ya para dar su declaración, y pues su declaración para los medios de comunicación ya como la parte de conclusión. Han estado entonces dando sus primeras declaraciones a los medios de comunicación que acudieron allá al debate entonces. ¿Y sabes si van a tener alguna celebración? ¿Se indicaron que irán a algún lugar de Hermosillo o el trabajo de este día para ellos concluyó con el debate? Hasta el momento no se ha hablado de una celebración en específica, pero sí se ve que los simpatizantes están celebrando, que empiezan a declarar ganadores, como es el caso de cada uno de los debates municipales. Y bueno, ya en redes sociales se empieza a ver que los están esperando precisamente para la celebración. Muchísimas gracias, Rosalba Wong, por tu reporte. Gracias, Katy. Volvemos con ustedes. Buenas noches. Nosotros vamos a seguir en un momento para seguir escuchando sus impresiones, sus opiniones. Tenemos unos anuncios y volvemos.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Estamos en Hermosillo a debate. Acaba de concluir el sexto y último de los debates organizados por el Instituto Estatal Electoral. Hoy correspondió a la capital de Sonora. Y una vez que vimos y escuchamos las propuestas de los candidatas y los candidatos a la presidencia municipal de Hermosillo, viene el postdebate, el análisis. Y es por ello que queremos agradecer esta noche, usted ya los va a empezar a ver, tenemos invitados en el estudio para que nos den sus primeras impresiones de lo que tuvimos la oportunidad de transmitir a usted hace un momento. Y así que, pues nuevamente, muchas gracias, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Y comienzo presentándoles, gracias por estar con nosotros, la vocera de la campaña de María Dolores del Río por candidatura común, Fanny Duarte, muchísimas gracias por estar aquí. Luego, muchísimas gracias por acompañarnos de la campaña de Antonio Astiazarán, de la coalición Fuerza y Corazón por Sonora, Eduardo Urbina. Muchas gracias. Gracias. Agradezco también la presencia de vocera de la campaña de Eduardo Palafox, del Partido Sonorense, Gisette Guadalupe Gaitán. Y muchísimas gracias también por acompañarnos de la campaña de Natalia Rivera, de Movimiento Ciudadano, Luis Mario Herrera. Gracias por estar aquí. Gracias. Y vamos a escuchar la primera de las impresiones de lo que vimos, escuchamos hace unos momentos, Giselle. Pues todos se manejaron con una misma bandera de los jóvenes, que es algo que los partidos últimamente han hecho, manejar banderas de que nosotros contemplamos a la juventud de nuestros partidos. Hay que reconocer que nuestra generación, porque me incluyo, tengo 23 años, y nuestra generación es una generación que ha generado un poco de controversia por no quedarse callada. Es una generación de jóvenes valientes y es triste que muchas veces los partidos nos agarren como una cuota, porque es la realidad. O sea, nos incluyen en las planillas porque lo estuvieron mencionando mucho de que nuestra planilla tiene jóvenes, incluye jóvenes, pero ¿cuántos de ellos son por una cuota? Entonces, sí es triste y es impresionante ese dato. Ahora, en el debate se mencionó mucho, se estuvieron tirando unos a otros. Y quiero recalcar, para los que no vieron, al único candidato que no le sacaron datos fue al del Partido Sonorense. Y sí es cierto, Natalia mencionó algo muy importante, que, bueno, le hizo una pregunta que, en mi opinión, son un poco arrogantes. Le preguntó que sí, qué era la política pública, mencionando que Juan Eduardo no tenía experiencia. Fue a lo que se refirió. Pero el hecho de que no tenga una experiencia en una elección popular no significa que no esté preparado, porque juventud no es sinónimo de inexperiencia, ni de falta de preparación. Entonces, sí hay que notar un poquito ahí de que es claro por qué no dejan llegar a los jóvenes a las tomas de decisiones. La primera impresión, Luis Mario. De entrada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto saludar a mis compañeros. Feliz Día del Comunicólogo, por cierto, para todas las personas que están trabajando aquí esta noche cubriendo el postdebate. Pues de entrada, agradecer el espacio y hablar recalcar lo que dice Natalia Rivera sobre los dos hermosillos que se han presentado bajo las consecuencias de los gobiernos del PRIAN y de Morena. El Hermosillo 1, que es el Hermosillo que está bien atendido, con buenas calles, con buena infraestructura y con servicios públicos que son eficientes. Y el Hermosillo 2, que tenemos un Hermosillo olvidado, lleno de baches, sin pavimentar, inseguro y en pésimas condiciones. Y eso ha sido prácticamente el ejercicio que ha entendido y ha descubierto Natalia Rivera al recorrer más de 300 colonias y tener más de 300 reuniones también por todo Hermosillo. Y eso no solamente se contrasta con los datos que ve Natalia, sino también con la encuesta de percepción anual de Hermosillo, cómo vamos. A pesar de que el Estado, en el gobierno de Morena, ha vulnerado el presupuesto de la capital sonorense, que lo redujo en un 500%, existen positivos de manera de inversión pública. Sin embargo, la concentración de las obras públicas solamente se han destinado a 3 distritos locales, donde a Toño Astiazarán, el candidato del PRI, le conviene aumentar su rentabilidad electoral para su reelección.
Cito a Ernesto Urbina, de Hermosillo, director general de Hermosillo Cómo Vamos. Hay un incremento en la inversión pública, pero observamos que el impacto positivo en términos de satisfacción de la ciudadanía se concentra en zonas de mayor ingreso, particularmente la zona centro, ya que los resultados muestran que los habitantes de la zona norte, sur y rural del municipio califican menos avances y satisfacción en aspectos como la pavimentación, las áreas verdes e incluso los niveles de percepción de seguridad. Hay que dejar de ver esto, la presidencia municipal y el ejercicio de la administración pública, como un ejercicio electoral y como lo que se merece. Hay que verlo como un ejercicio para el beneficio de los ciudadanos. Gracias, María Fanny Duarte. La impresión de este debate. Katia, muy buenas noches a ti y a todos los televidentes también. Un honor compartir mesa con los compañeros. Yo quiero decir algo muy claro. María Dolores del Río ganó el debate. ¿Por qué? Porque es una mujer con experiencia, con visión y lo más importante, es una mujer honesta, que dista mucho de la realidad del candidato del PRI, que es una persona que ha hecho negocios desde el ayuntamiento, que ha tenido contratos leoninos, que ha continuado con concesiones apócrifas que solo derrochan el dinero de las y los hermosillenses. A mi gusto, y yo creo que al de la mayoría de las personas que estuvieron viendo el debate, pudimos notar cómo María Dolores, con su experiencia, pudo exponer cómo va a transformar Hermosillo, cómo vamos a mejorar la ciudad. E insisto, este debate para nosotros fue claro que lo ganó María Dolores del Río, porque los debates se ganan con argumentos, con experiencia, con el cariño de las personas, de las y los habitantes, no con falsos datos como lo hizo Antonio Cesarán o con argumentos desmemoriados como lo hizo Natalia Rivera. Y al respecto del candidato, el vocero del candidato de Antonio Cesarán. Muchas gracias a mis compañeros, muchas gracias por la invitación. Es obvio, se notó principalmente el carácter, ¿no? Y lo quiero decir. Dolores creo que estaba molesta, empezó molesta. Creo que la encuesta que se dio a conocer hoy, que le da una ventaja por más de 10 puntos al Toño, la hizo molestar y obviamente vino a atacar. Y en los ataques, tristemente, pues demostró una falta de conocimiento total sobre la ciudad, mintiendo bárbaramente sobre datos, inclusive contradiciéndose ella misma. Y la verdad es que me parece que el Toño, en contraste, pues presentó un plan muy estructurado de seguimiento. Obviamente, él reconociendo las cosas que se han hecho, pero las cosas que faltan por hacer, entendiendo que es una dinámica continua. Debemos de recordar que él, en un planteamiento, inclusive lo dice, le entregaron la ciudad con 8 prácticamente los servicios públicos municipales en picada según el INEGI, ¿sí? O sea, no según el Toño, según el INEGI. Entonces, estos porcentajes, digamos, de decadencia, el Toño en la misma encuesta del INEGI hoy entrega 10 en positivo. Inclusive, creo que reconoció el tema del agua como era el tema que, según el INEGI, todavía faltaba. Inclusive presentó este planteamiento del Hermosillo H2O, ¿no? El planteamiento de cómo recuperar el organismo de agua. Debemos recordar que tenía pérdidas de 1 millón de pesos mensuales. Entonces, la dinámica creo que se presentó en propuestas y una persona, en este caso Dolores, pues denostando y obviamente cayendo en falsedades. Gracias, Eduardo. Tenemos ya el enlace con nuestra compañera Rosalba. Sí, bueno, tuvimos la oportunidad de ver y escuchar hace unos momentos el debate. Vamos hasta la sede, desde donde estaba instalada la producción de este ejercicio electoral, y vamos con nuestra compañera Rosalba Wong, quien nos da algunas impresiones de lo que tuvo la oportunidad de tomar previo al debate y durante el debate, posterior también al debate. Te escuchamos, Rosalba. Buenas noches. Muy buenas noches, Katy. Buenas noches, amigos, amigas de Telemax. Un gusto saludarlos en esta noche de debate municipal de la capital del estado de Sonora, aquí en Hermosillo. Como ya lo mencionabas, ya escuchábamos estas primeras impresiones de los representantes allá contigo. Y bueno, yo desde acá, desde la sede del debate, desde antes de que este diera inicio, pues vimos el movimiento que había por parte del contingente de acompañantes del Partido Movimiento Ciudadano, por ejemplo, afuera, con banderas, con música. También vimos mucho movimiento de parte de Morena. No vimos a parte de la coalición de Fuerza y Corazón por Sonora. Al entrar aquí nos pareció raro, tal vez estaban en otro punto. Sin embargo, bueno, nos sentamos ya junto a la prensa para poder disfrutar de este debate, e iniciaron las y los candidatos hablando de educación, salud y cultura democrática en este primer bloque. María Dolores
Dolores del Río dijo que Hermosillo está estancado, habló de los servicios públicos deficientes y que el gobierno actual ha visto a la ciudad como negocio, que se verían dos visiones en este debate. Habló del PRI corrupto, que miente, y la visión humanista de la Cuarta Transformación. Por su parte, Natalia Grijalva contesta a esto, hablando de la vieja política, que no quiso dejar los privilegios del poder, y la visión de la nueva política, que ha hecho todo lo posible por estar a la altura de los ciudadanos, y dijo: el que no puede en lo poco, no puede en lo mucho. También estuvo platicando Juan Eduardo Ruiz Palafox del partido sonorense. Él hablaba de que él representaba al pueblo, que el único candidato que no ha estado en un puesto popular, fue algo también de lo que habló a lo largo de este debate. María Dolores del Río, al ser acusada por este candidato del partido sonorense de ser alérgica al pueblo, pues ella respondió que a lo que es alérgica es al PRI, y eso se alivia votando este 2 de junio por Morena. También se presentaron datos del Coneval, donde 21% no tiene servicios de salud en Hermosillo. Se retomó pues con esta pregunta, y Natalia Rivera dijo que como alcaldesa ella va a exigir y van a tener las causas saludables para llevar a otro Hermosillo que pues se ha olvidado y que se ha marginado, las casas saludables. Habló de las casas habitaciones, dijo que ha estado en las comunidades con jornadas de prevención como la riqueza. Sobre ese mismo tema también Juan Eduardo Ruiz dijo que se iban a gestionar para tener 4 clínicas. Antonio Ciazarán dijo, pues habló de sus avances en temas de salud, de las jornadas de descacharre, programa Creces con clínicas en las zonas urbanas y rurales que pues están beneficiando a 16,000 familias. Aunque dijo que es insuficiente, que lo reconoce y que vamos por más, dijo, vamos a duplicarlo. Rescataremos la ruta de la salud, también lo mencionó María Dolores del Río en cuanto a este tema. Algo también que se tocó es la drogadicción, mencionando que Hermosillo está en el 3er lugar, y se decía en el planteamiento de la pregunta es que la droga de más consumo es la metanfetamina. Ante esta pregunta específica, Antonio Ciazarán respondió que lo que se estaría proponiendo a este respecto son los parques rehabilitados, mejorar los espacios públicos en zona urbana y rural, combatir las adicciones, dijo, significa fomentar el deporte. También se cuestionó sobre los casinos, sobre los permisos, que Hermosillo está en el 4.º lugar nacional con más casinos según el INEGI, pero para esto no hubo mucha discusión por parte de las y los candidatos. El candidato del PRI habló también de transformación y pues mencionó lo de los parques rehabilitados ya en Hermosillo. Ante eso, María Dolores del Río lo retoma con un cartel, presenta este cartel y muestra los parques de algunas colonias, mostró carteles de cómo se verían transformadas en su administración. Rosalba, ¿sí me escuchas? Sí, te escucho, Katy. Ya se fueron las candidatas y los candidatos del lugar. ¿Qué ocurrió posterior a que concluyera? Los simpatizantes les esperaban desde el inicio. ¿Cuál fue el ambiente en general que viste en el lugar? El ambiente estaba muy animado desde, como te lo menciono, desde las 6 de la tarde más o menos, o antes. De hecho, ya estaban los simpatizantes al exterior de este recinto, mucha seguridad, por supuesto. Y ahorita que se terminó el debate, nosotros nos colocamos para comunicarnos contigo, y aquí a mi lado derecho, pues han estado pasando los candidatos ya para dar su declaración, y pues su declaración para los medios de comunicación ya como la parte de conclusión. Bien, han estado entonces dando sus primeras declaraciones a los medios de comunicación que acudieron allá al debate entonces. ¿Y sabes si van a tener alguna celebración? ¿Se indicaron que irán a algún lugar de Hermosillo o el trabajo de este día para ellos concluyó con el debate? Hasta el momento no se ha hablado de una celebración en específica, pero sí se ve que los simpatizantes están celebrando, que empiezan a declarar ganadores, como es el caso de cada uno de los debates municipales. Y bueno, ya en redes sociales se empieza a ver que los están esperando precisamente para la celebración. Muchísimas gracias, Rosalba Wong, por tu reporte. Gracias, Katy. Volvemos con ustedes. Buenas noches. Nosotros vamos a seguir en un momento para seguir escuchando sus impresiones, sus opiniones. Tenemos unos anuncios y volvemos.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Estamos en Hermosillo a debate. Acaba de concluir el sexto y último de los debates organizados por el Instituto Estatal Electoral. Hoy correspondió a la capital de Sonora. Y una vez que vimos y escuchamos las propuestas de los candidatas y los candidatos a la presidencia municipal de Hermosillo, viene el postdebate, el análisis. Y es por ello que queremos agradecer esta noche, usted ya los va a empezar a ver, tenemos invitados en el estudio para que nos den sus primeras impresiones de lo que tuvimos la oportunidad de transmitir a usted hace un momento. Y así que, pues nuevamente, muchas gracias, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Y comienzo presentándoles, gracias por estar con nosotros, la vocera de la campaña de María Dolores del Río por candidatura común, Fanny Duarte, muchísimas gracias por estar aquí. Luego, muchísimas gracias por acompañarnos de la campaña de Antonio Astiazarán, de la coalición Fuerza y Corazón por Sonora, Eduardo Urbina. Muchas gracias. Gracias. Agradezco también la presencia de vocera de la campaña de Eduardo Palafox, del Partido Sonorense, Gisette Guadalupe Gaitán. Y muchísimas gracias también por acompañarnos de la campaña de Natalia Rivera, de Movimiento Ciudadano, Luis Mario Herrera. Gracias por estar aquí. Gracias. Y vamos a escuchar la primera de las impresiones de lo que vimos, escuchamos hace unos momentos, Gisette. Pues todos se manejaron con una misma bandera de los jóvenes, que es algo que los partidos últimamente han hecho, manejar banderas de que nosotros contemplamos a la juventud de nuestros partidos. Hay que reconocer que nuestra generación, porque me incluyo, tengo 23 años, y nuestra generación es una generación que ha generado un poco de controversia por no quedarse callada. Es una generación de jóvenes valientes y es triste que muchas veces los partidos nos agarren como una cuota, porque es la realidad. O sea, nos incluyen en las planillas porque lo estuvieron mencionando mucho de que nuestra planilla tiene jóvenes, incluye jóvenes, pero ¿cuántos de ellos son por una cuota? Entonces, sí es triste y es impresionante ese dato. Ahora, en el debate se mencionó mucho, se estuvieron tirando unos a otros, y quiero recalcar, para los que no vieron, al único candidato que no le sacaron datos fue al del Partido Sonorense. Y sí es cierto, Natalia mencionó algo muy importante, que, bueno, le hizo una pregunta que, en mi opinión, son un poco arrogantes. Le preguntó que sí, qué era la política pública, mencionando que Juan Eduardo no tenía experiencia. Fue a lo que se refirió. Pero el hecho de que no tenga una experiencia en una elección popular no significa que no esté preparado, porque juventud no es sinónimo de inexperiencia, ni de falta de preparación. Entonces, sí hay que notar un poquito ahí de que es claro por qué no dejan llegar a los jóvenes a las tomas de decisiones. La primera impresión, Luis Mario. De entrada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto saludar a mis compañeros. Feliz Día del Comunicólogo, por cierto, para todas las personas que están trabajando aquí esta noche cubriendo el postdebate. Pues, de entrada, agradecer el espacio y hablar recalcar lo que dice Natalia Rivera sobre los dos hermosillos que se han presentado bajo las consecuencias de los gobiernos del PRIAN y de Morena. El Hermosillo 1, que es el Hermosillo que está bien atendido, con buenas calles, con buena infraestructura y con servicios públicos que son eficientes. Y el Hermosillo 2, que tenemos un Hermosillo olvidado, lleno de baches, sin pavimentar, inseguro y en pésimas condiciones. Y eso ha sido prácticamente el ejercicio que ha entendido y ha descubierto Natalia Rivera al recorrer más de 300 colonias y tener más de 300 reuniones también por todo Hermosillo. Y eso no solamente se contrasta con los datos que ven Natalia, sino también con la encuesta de percepción anual de Hermosillo, cómo vamos. A pesar de que el Estado, en el gobierno de Morena, ha vulnerado el presupuesto de la capital sonorense, que que lo redujo en un 500%, existen positivos de manera de inversión pública. Sin embargo, la concentración de las obras públicas solamente se han destinado a 3 distritos locales, donde a Toño Estoserán, el candidato del PRI, le conviene aumentar su rentabilidad electoral para su reelección.
Cito a Ernesto Urbina, de Hermosillo, director general de Hermosillo Cómo Vamos. Hay un incremento en la inversión pública, pero observamos que el impacto positivo en términos de satisfacción de la ciudadanía se concentra en zonas de mayor ingreso, particularmente la zona centro, ya que los resultados muestran que los habitantes de la zona norte, sur y rural del municipio califican menos avances y satisfacción en aspectos como la pavimentación, las áreas verdes e incluso los niveles de percepción de seguridad. Hay que dejar de ver esto, la presidencia municipal y el ejercicio de la administración pública, como un ejercicio electoral y como lo que se merece. Hay que verlo como un ejercicio para el beneficio de los ciudadanos. Gracias, María Fanny Duarte. La impresión de este debate. Katia, muy buenas noches a ti y a todos los televidentes. También un honor compartir mesa con los compañeros. Yo quiero decir algo muy claro. María Dolores del Río ganó el debate. ¿Por qué? Porque es una mujer con experiencia, con visión y lo más importante, es una mujer honesta, que dista mucho de la realidad del candidato del PRI, que es una persona que ha hecho negocios desde el ayuntamiento, que ha tenido contratos leoninos, que ha continuado con concesiones apócrifas que solo derrochan el dinero de las y los hermosillenses. A mi gusto, y yo creo que al de la mayoría de las personas que estuvieron viendo el debate, pudimos notar cómo María Dolores, con su experiencia, pudo exponer cómo va a transformar Hermosillo, cómo vamos a mejorar la ciudad. E insisto, este debate para nosotros fue claro que lo ganó María Dolores del Río, porque los debates se ganan con argumentos, con experiencia, con el cariño de las personas, de las y los habitantes, no con falsos datos como lo hizo Antonio Cesarán o con argumentos desmemoriados como lo hizo Natalia Rivera. Y al respecto del candidato, el vocero del candidato de Antonio Cesarán. Muchas gracias a mis compañeros, muchas gracias por la invitación. Es obvio, se notó principalmente el carácter, ¿no? Y lo quiero decir. Dolores creo que estaba molesta, empezó molesta. Creo que la encuesta que se dio a conocer hoy, que le da una ventaja por más de 10 puntos al Toño, la hizo molestar y obviamente vino a atacar. Y en los ataques, tristemente, pues demostró una falta de conocimiento total sobre la ciudad, mintiendo bárbaramente sobre datos, inclusive contradiciéndose a ella misma. Y la verdad es que me parece que el Toño, en contraste, pues presentó un plan muy estructurado de seguimiento. Obviamente, él reconociendo las cosas que se han hecho, pero las cosas que faltan por hacer, entendiendo que es una dinámica continua. Debemos de recordar que él, en un planteamiento, inclusive lo dice, le entregaron la ciudad con 8 prácticamente los servicios públicos municipales en picada según el INEGI, ¿sí? O sea, no según el Toño, según el INEGI. Entonces, estos porcentajes, digamos, de decadencia, el Toño en la misma encuesta del INEGI hoy entrega 10 en positivo. Inclusive, creo que reconoció el tema del agua como era el tema que, según el INEGI, todavía faltaba. Inclusive presentó este planteamiento del Hermosillo H2O, ¿no? El planteamiento de cómo recuperar el organismo de agua. Debemos recordar que tenía pérdidas de 1 millón de pesos mensuales. Entonces, la dinámica creo que se presentó en propuestas y una persona, en este caso Dolores, pues denostando y obviamente cayendo en falsedades. Gracias, Eduardo. Tenemos ya el enlace con nuestra compañera Rosalba. Sí, bueno, tuvimos la oportunidad de ver y escuchar hace unos momentos el debate. Vamos hasta la sede, desde donde estaba instalada la producción de este ejercicio electoral, y vamos con nuestra compañera Rosalba Wong, quien nos da algunas impresiones de lo que tuvo la oportunidad de tomar previo al debate y durante el debate, posterior también al debate. Te escuchamos, Rosalba. Buenas noches. Muy buenas noches, Katy. Buenas noches, amigos, amigas de Telemax. Un gusto saludarlos en esta noche de debate municipal de la capital del estado de Sonora, aquí en Hermosillo. Como ya lo mencionabas, ya escuchábamos estas primeras impresiones de los representantes allá contigo. Y bueno, yo desde acá, desde la sede del debate, desde antes de que este diera inicio, pues vimos el movimiento que había por parte del contingente de acompañantes del Partido Movimiento Ciudadano, por ejemplo, afuera, con banderas, con música. También vimos mucho movimiento de parte de Morena. No vimos a parte de la coalición de Fuerza y Corazón por Sonora. Al entrar aquí nos pareció raro, tal vez estaban en otro punto. Sin embargo, bueno, nos sentamos ya junto a la prensa para poder disfrutar de este debate, y iniciaron las y los candidatos hablando de educación, salud y cultura democrática en este primer bloque. María
Dolores del Río dijo que Hermosillo está estancado, habló de los servicios públicos deficientes y que el gobierno actual ha visto a la ciudad como negocio, que se verían dos visiones en este debate. Habló del PRI corrupto, que miente, y la visión humanista de la Cuarta Transformación. Por su parte, Natalia Grijalva contesta a esto, hablando de la vieja política, que no quiso dejar los privilegios del poder, y la visión de la nueva política, que ha hecho todo lo posible por estar a la altura de los ciudadanos, y dijo: el que no puede en lo poco, no puede en lo mucho. También estuvo platicando Juan Eduardo Ruiz Palafox del partido sonorense. Él hablaba de que él representaba al pueblo, que el único candidato que no ha estado en un puesto popular, fue algo también de lo que habló a lo largo de este debate. María Dolores del Río, al ser acusada por este candidato del partido sonorense de ser alérgica al pueblo, pues ella respondió que a lo que es alérgica es al PRI, y eso se alivia votando este 2 de junio por Morena. También se presentaron datos del Coneval, donde 21% no tiene servicios de salud en Hermosillo. Se retomó pues con esta pregunta, y Natalia Rivera dijo que como alcaldesa ella va a exigir y van a tener las causas saludables para llevar a otro Hermosillo que pues se ha olvidado y que se ha marginado, las casas saludables. Habló de las casas habitaciones, dijo que ha estado en las comunidades con jornadas de prevención, como la riqueza. Sobre ese mismo tema también Juan Eduardo Ruiz dijo que se iban a gestionar para tener 4 clínicas. Antonio Ciazarán dijo, pues habló de sus avances en temas de salud, de las jornadas de descacharre, programa Creces con clínicas en las zonas urbanas y rurales, que pues están beneficiando a 16,000 familias. Aunque dijo que es insuficiente, que lo reconoce y que vamos por más, dijo, vamos a duplicarlo. Rescataremos la ruta de la salud, también lo mencionó María Dolores del Río en cuanto a este tema. Algo también que se tocó es la drogadicción, mencionando que Hermosillo está en el 3er lugar, y se decía en el planteamiento de la pregunta es que la droga de más consumo es la metanfetamina. Ante esta pregunta específica, Antonio Ciazarán respondió que lo que se estaría proponiendo a este respecto son los parques rehabilitados, mejorar los espacios públicos en zona urbana y rural, combatir las adicciones, dijo, significa fomentar el deporte. También se cuestionó sobre los casinos, sobre los permisos, que Hermosillo está en el 4.º lugar nacional con más casinos según el INEGI, pero para esto no hubo mucha discusión por parte de las y los candidatos. El candidato del PRI habló también de transformación y pues mencionó lo de los parques rehabilitados ya en Hermosillo. Ante eso, María Dolores del Río lo retoma con un cartel, presenta este cartel y muestra los parques de algunas colonias, mostró carteles de cómo se verían transformadas en su administración. Rosalba, ¿sí me escuchas? Sí, te escucho, Katy. Ya se fueron las candidatas y los candidatos del lugar. ¿Qué ocurrió posterior a que concluyera? Los simpatizantes les esperaban desde el inicio. ¿Cuál fue el ambiente en general que viste en el lugar? El ambiente estaba muy animado desde, como te lo menciono, desde las 6 de la tarde más o menos, o antes. De hecho, ya estaban los simpatizantes al exterior de este recinto, mucha seguridad, por supuesto. Y ahorita que se terminó el debate, nosotros nos colocamos para comunicarnos contigo, y aquí a mi lado derecho, pues han estado pasando los candidatos ya para dar su declaración, y pues su declaración para los medios de comunicación ya como la parte de conclusión. Bien, han estado entonces dando sus primeras declaraciones a los medios de comunicación que acudieron allá al debate entonces. ¿Y sabes si van a tener alguna celebración? ¿Se indicaron que irán a algún lugar de Hermosillo o el trabajo de este día para ellos concluyó con el debate? Hasta el momento no se ha hablado de una celebración en específica, pero sí se ve que los simpatizantes están celebrando, que empiezan a declarar ganadores, como es el caso de cada uno de los debates municipales. Y bueno, ya en redes sociales se empieza a ver que los están esperando precisamente para la celebración. Muchísimas gracias, Rosalba Wong, por tu reporte. Bien, gracias, Katy. Volvemos con ustedes. Buenas noches. Nosotros vamos a seguir en un momento para seguir escuchando sus impresiones, sus opiniones. Tenemos unos anuncios y volvemos.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Estamos en Hermosillo a debate. Acaba de concluir el sexto y último de los debates organizados por el Instituto Estatal Electoral. Hoy correspondió a la capital de Sonora. Y una vez que vimos y escuchamos las propuestas de los candidatas y los candidatos a la presidencia municipal de Hermosillo, viene el postdebate, el análisis. Y es por ello que queremos agradecer esta noche, usted ya los va a empezar a ver, tenemos invitados en el estudio para que nos den sus primeras impresiones de lo que tuvimos la oportunidad de transmitir a usted hace un momento. Y así que, pues nuevamente, muchas gracias, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Y comienzo presentándoles, gracias por estar con nosotros, la vocera de la campaña de María Dolores del Río por candidatura común, Fanny Duarte, muchísimas gracias por estar aquí. Luego, muchísimas gracias por acompañarnos de la campaña de Antonio Astiazarán, de la coalición Fuerza y Corazón por Sonora, Eduardo Urbina. Muchas gracias. Gracias. Agradezco también la presencia de vocera de la campaña de Eduardo Palafox, del Partido Sonorense, Gisette Guadalupe Gaitán. Y muchísimas gracias también por acompañarnos de la campaña de Natalia Rivera, de Movimiento Ciudadano, Luis Mario Herrera. Gracias por estar aquí. Gracias. Y vamos a escuchar la primera de las impresiones de lo que vimos, escuchamos hace unos momentos, Giselle. Pues todos se manejaron con una misma bandera de los jóvenes, que es algo que los partidos últimamente han hecho, manejar banderas de que nosotros contemplamos a la juventud de nuestros partidos. Hay que reconocer que nuestra generación, porque me incluyo, tengo 23 años, y nuestra generación es una generación que ha generado un poco de controversia por no quedarse callada. Es una generación de jóvenes valientes y es triste que muchas veces los partidos nos agarren como una cuota, porque es la realidad. O sea, nos incluyen en las planillas porque lo estuvieron mencionando mucho de que nuestra planilla tiene jóvenes, incluye jóvenes, pero ¿cuántos de ellos son por una cuota? Entonces, sí es triste y es impresionante ese dato. Ahora, en el debate se mencionó mucho, se estuvieron tirando unos a otros. Y quiero recalcar, para los que no vieron, al único candidato que no le sacaron datos fue al del Partido Sonorense. Y sí es cierto, Natalia mencionó algo muy importante, que, bueno, le hizo una pregunta que, en mi opinión, son un poco arrogantes. Le preguntó que sí, qué era la política pública, mencionando que Juan Eduardo no tenía experiencia. Fue a lo que se refirió. Pero el hecho de que no tenga una experiencia en una elección popular no significa que no esté preparado, porque juventud no es sinónimo de inexperiencia ni de falta de preparación. Entonces, sí hay que notar un poquito ahí de que es claro por qué no dejan llegar a los jóvenes a las tomas de decisiones. La primera impresión. De entrada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto saludar a mis compañeros. Feliz Día del Comunicólogo, por cierto, para todas las personas que están trabajando aquí esta noche cubriendo el postdebate. Pues de entrada, agradecer el espacio y hablar sobre, recalcar lo que dice Natalia Rivera sobre los dos Hermosillos que se han presentado bajo las consecuencias de los gobiernos del PRIAN y de Morena. El Hermosillo 1, que es el Hermosillo que está bien atendido, con buenas calles, con buena infraestructura y con servicios públicos que son eficientes. Y el Hermosillo 2, que tenemos un Hermosillo olvidado, lleno de baches, sin pavimentar, inseguro y en pésimas condiciones. Y eso ha sido prácticamente el ejercicio que ha entendido y ha descubierto Natalia Rivera al recorrer más de 300 colonias y tener más de 300 reuniones también por todo Hermosillo. Y eso no solamente se contrasta con los datos que ve Natalia, sino también con la encuesta de percepción anual de Hermosillo, cómo vamos. A pesar de que el Estado, en el gobierno de Morena, ha vulnerado el presupuesto de la capital sonorense, que lo redujo en un 500%, existen positivos de manera de inversión pública. Sin embargo, la concentración de las obras públicas solamente se han destinado a 3 distritos locales, donde a Toño Astiazarán, el candidato del PRI, le conviene aumentar su rentabilidad electoral para su reelección.
Cito a Ernesto Urbina, de Hermosillo, director general de Hermosillo Cómo Vamos. Hay un incremento en la inversión pública, pero observamos que el impacto positivo en términos de satisfacción de la ciudadanía se concentra en zonas de mayor ingreso, particularmente la zona centro, ya que los resultados muestran que los habitantes de la zona norte, sur y rural del municipio califican menos avances y satisfacción en aspectos como la pavimentación, las áreas verdes e incluso los niveles de percepción de seguridad. Hay que dejar de ver esto, la presidencia municipal y el ejercicio de la administración pública, como un ejercicio electoral y como lo que se merece. Hay que verlo como un ejercicio para el beneficio de los ciudadanos. Gracias, María Fanny Duarte. La impresión de este debate. Katia, muy buenas noches a ti y a todos los televidentes también. Un honor compartir mesa con los compañeros. Yo quiero decir algo muy claro. María Dolores del Río ganó el debate. ¿Por qué? Porque es una mujer con experiencia, con visión y lo más importante, es una mujer honesta, que dista mucho de la realidad del candidato del PRI, que es una persona que ha hecho negocios desde el ayuntamiento, que ha tenido contratos leoninos, que ha continuado con concesiones apócrifas que solo derrochan el dinero de las y los hermosillenses. A mi gusto, y yo creo que al de la mayoría de las personas que estuvieron viendo el debate, pudimos notar cómo María Dolores, con su experiencia, pudo exponer cómo va a transformar Hermosillo, cómo vamos a mejorar la ciudad. E insisto, este debate para nosotros fue claro que lo ganó María Dolores del Río, porque los debates se ganan con argumentos, con experiencia, con el cariño de las personas, de las y los habitantes, no con falsos datos como lo hizo Antonio Cesarán o con argumentos desmemoriados como lo hizo Natalia Rivera. Y al respecto del candidato, el vocero del candidato de Antonio Cesarán. Muchas gracias a mis compañeros, muchas gracias por la invitación. Es obvio, se notó principalmente el carácter, ¿no? Y lo quiero decir. Dolores creo que estaba molesta, empezó molesta. Creo que la encuesta que se dio a conocer hoy, que le da una ventaja por más de 10 puntos al Toño, la hizo molestar y obviamente vino a atacar. Y en los ataques, tristemente, pues demostró una falta de conocimiento total sobre la ciudad, mintiendo bárbaramente sobre datos, inclusive contradiciéndose a ella misma. Y la verdad es que me parece que el Toño, en contraste, pues presentó un plan muy estructurado de seguimiento. Obviamente, él reconociendo las cosas que se han hecho, pero las cosas que faltan por hacer, entendiendo que es una dinámica continua. Debemos de recordar que él, en un planteamiento, inclusive lo dice, le entregaron la ciudad con 8 prácticamente de los servicios públicos municipales en picada según el INEGI, ¿sí? O sea, no según el Toño, según el INEGI. Entonces, estos porcentajes, digamos, de decadencia, el Toño en la misma encuesta del INEGI hoy entrega 10 en positivo. Inclusive, creo que reconoció el tema del agua como era el tema que, según el INEGI, todavía faltaba. Inclusive presentó este planteamiento del Hermosillo H2O, ¿no? El planteamiento de cómo recuperar el organismo agua. Debemos recordar que tenía pérdidas de 1 millón de pesos mensuales. Entonces, la dinámica creo que se presentó en propuestas y una persona, en este caso Dolores, pues denostando y obviamente cayendo en falsedades. Gracias, Eduardo. Tenemos ya el enlace con nuestra compañera Rosalba. Sí, bueno, tuvimos la oportunidad de ver y escuchar hace unos momentos el debate. Vamos hasta la sede, desde donde estaba instalada la producción de este ejercicio electoral, y vamos con nuestra compañera Rosalba Wong, quien nos da algunas impresiones de lo que tuvo la oportunidad de tomar previo al debate y durante el debate, posterior también al debate. Te escuchamos, Rosalba. Buenas noches. Muy buenas noches, Katy. Buenas noches, amigos, amigas de Telemax. Un gusto saludarlos en esta noche de debate municipal de la capital del estado de Sonora, aquí en Hermosillo. Como ya lo mencionabas, ya escuchábamos estas primeras impresiones de los representantes allá contigo. Y bueno, yo desde acá, desde la sede del debate, desde antes de que este diera inicio, pues vimos el movimiento que había por parte del contingente de acompañantes del Partido Movimiento Ciudadano, por ejemplo, afuera, con banderas, con música. También vimos mucho movimiento de parte de Morena. No vimos a parte de la coalición de Fuerza y Corazón por Sonora. Al entrar aquí nos pareció raro, tal vez estaban en otro punto. Sin embargo, bueno, nos sentamos ya junto a la prensa para poder disfrutar de este debate, e iniciaron las y los candidatos hablando de educación, salud y cultura democrática en este primer bloque. María
Dolores del Río dijo que Hermosillo está estancado, habló de los servicios públicos deficientes y que el gobierno actual ha visto a la ciudad como negocio, que se verían dos visiones en este debate. Habló del PRI corrupto, que miente, y la visión humanista de la Cuarta Transformación. Por su parte, Natalia Grijalva contesta a esto, hablando de la vieja política, que no quiso dejar los privilegios del poder, y la visión de la nueva política, que ha hecho todo lo posible por estar a la altura de los ciudadanos. Y dijo, el que no puede en lo poco, no puede en lo mucho. También estuvo platicando Juan Eduardo Ruiz Palafox del partido sonorense. Él hablaba de que él representaba al pueblo, que el único candidato que no ha estado en un puesto popular, fue algo también de lo que habló a lo largo de este debate. María Dolores del Río, al ser acusada por este candidato del partido sonorense de ser alérgica al pueblo, pues ella respondió que a lo que es alérgica es al PRI, y eso se alivia votando este 2 de junio por Morena. También se presentaron datos del Coneval, donde 21% no tiene servicios de salud en Hermosillo. Se retomó pues con esta pregunta, y Natalia Rivera dijo que como alcaldesa ella va a exigir y van a tener las causas saludables para llevar a otro Hermosillo que pues se ha olvidado y que se ha marginado, las casas saludables. Habló de las casas habitaciones, dijo que ha estado en las comunidades con jornadas de prevención como la riqueza. Sobre ese mismo tema también Juan Eduardo Ruiz dijo que se iban a gestionar para tener 4 clínicas. Antonio Ciazarán dijo, pues habló de sus avances en temas de salud, de las jornadas de descacharre, programa Creces con clínicas en las zonas urbanas y rurales que pues están beneficiando a 16,000 familias. Aunque dijo que es insuficiente, que lo reconoce y que vamos por más, dijo, vamos a duplicarlo. Rescataremos la ruta de la salud, también lo mencionó María Dolores del Río en cuanto a este tema. Algo también que se tocó es la drogadicción, mencionando que Hermosillo está en el 3er lugar, y se decía en el planteamiento de la pregunta, es que la droga de más consumo es la metanfetamina. Ante esta pregunta específica, Antonio Ciazarán respondió que lo que se estaría proponiendo a este respecto son los parques rehabilitados, mejorar los espacios públicos en zona urbana y rural, combatir las adicciones, dijo, significa fomentar el deporte. También se cuestionó sobre los casinos, sobre los permisos, que Hermosillo está en el 4.º lugar nacional con más casinos según el INEGI, pero para esto no hubo mucha discusión por parte de las y los candidatos. El candidato del PRI habló también de transformación y pues mencionó lo de los parques rehabilitados ya en Hermosillo. Ante eso, María Dolores del Río lo retoma con un cartel, presenta este cartel y muestra los parques de algunas colonias, mostró carteles de cómo se verían transformadas en su administración. Rosalba, ¿sí me escuchas? Sí, te escucho, Katy. Ya se fueron las candidatas y los candidatos del lugar. ¿Qué ocurrió posterior a que concluyera? Los simpatizantes les esperaban desde el inicio. ¿Cuál fue el ambiente en general que viste en el lugar? El ambiente estaba muy animado desde, como te lo menciono, desde las 6 de la tarde más o menos, o antes. De hecho, ya estaban los simpatizantes al exterior de este recinto, mucha seguridad, por supuesto. Y ahorita que se terminó el debate, nosotros nos colocamos para comunicarnos contigo, y aquí a mi lado derecho, pues han estado pasando los candidatos ya para dar su declaración, y pues su declaración para los medios de comunicación ya como la parte de conclusión. Han estado entonces dando sus primeras declaraciones a los medios de comunicación que acudieron allá al debate entonces. ¿Y sabes si van a tener alguna celebración? ¿Se indicaron que irán a algún lugar de Hermosillo o el trabajo de este día para ellos concluyó con el debate? Hasta el momento no se ha hablado de una celebración en específica, pero sí se ve que los simpatizantes están celebrando, que empiezan a declarar ganadores, como es el caso de cada uno de los debates municipales. Y bueno, ya en redes sociales se empieza a ver que los están esperando precisamente para la celebración. Muchísimas gracias, Rosalba Wong, por tu reporte. Gracias, Katy. Volvemos con ustedes. Buenas noches. Nosotros vamos a seguir en un momento para seguir escuchando sus impresiones, sus opiniones. Tenemos unos anuncios y volvemos.